Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las reglas de derivación básicas. Primera regla, derivada de una constante. Primero, antes que nada, pues, ¿qué es una constante? Una constante, pues, se refiere a un número. Los números siempre tienen el mismo valor. Por ejemplo, el 8 siempre va a ser el 8, el 20 siempre va a ser el 20. No va a cambiar su valor como lo hacen las variables. Las variables, pues, varían su valor. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Hacer un comentario. Es lo mismo poner f de x que poner y. Así que si nosotros, por ejemplo, queremos obtener la derivada de 8, ponemos fx igual a 8, es decir, aquí se nos está pidiendo obtener la derivada de la función de x que vale 8. Entonces, lo mismo que lo pongamos de esta manera o que lo pongamos de esta manera. Lo podemos también poner como y igual a 8. Y al momento de derivar, por ejemplo, para derivar función de x, pues ponemos f' de x que indica derivada de la función de x, o también podemos poner y' que indica que es la derivada de y. Entonces la derivada de 8 pues es 0, es una constante el 8. Entonces aquí podemos ver. De igual manera aquí en la regla, fx igual a k, la k representa a cualquier constante, como 4, como 100, como 40, etcétera. Entonces al momento de derivar f' de x significa derivada de esta función, pues la derivada de esa función, porque esta función es igual a k, pues la derivada es 0. Siguiente regla, la derivada de una variable de primer grado es igual a 1. Aquí vemos que la x tiene exponente 1. He comentado que no es necesario ponerle exponente 1, no es necesario hacerlo. Se sobreentiende que pongamos simplemente a la variable. Es decir, en vez de poner f de x igual a x a la 1, pues poner f de x igual a x, y esta x pues su exponente es 1. Es muy importante tener algunas nociones de álgebra. Si no tienes mucha noción todavía lo que son los exponentes, te recomiendo mucho que pues en mi canal tengo varios videos de álgebra donde explico desde cero qué es una variable, un exponente, un término, etcétera. Entonces, aquí para obtener la derivada de la función de x, pues vemos que x tiene exponente 1, por lo tanto, la derivada es 1, es decir, que la derivada de x es 1, es decir, f' de x es igual a 1. Ahora, la derivada de un coeficiente por una variable de primer grado es igual al coeficiente. Por ejemplo, el coeficiente, aquí tenemos función de x es igual a x, pues vamos a derivar esta función. Entonces vamos a derivar a ax. Entonces el coeficiente es a, es el número que está multiplicando a la variable x. Entonces aquí dice que la derivada de un coeficiente por una variable, es decir, el coeficiente a, que representa a un número, multiplicado por la variable de primer grado, va a ser igual al coeficiente, es decir, que la derivada de ax va a ser igual al coeficiente a. Ejemplo, por ejemplo, si derivamos f de x que vale 8x, pues la derivada es igual al coeficiente. El coeficiente es 8 y está multiplicando a la variable x, por lo tanto la derivada pues es el coeficiente 8. Siguiente regla, la derivada de grado n de la variable es igual a n por la variable elevado a la n menos 1. Es decir, aquí tenemos la siguiente función, f de x es igual a x a la n. Para derivar esto, pues es f' de x. Dice aquí que la derivada de grado n de la variable, vemos que tenemos una variable elevado a este exponente n, este es el grado. Puede representar cualquier número. Entonces, la derivada de grado n de la variable x es igual a n. Aquí podemos ver que al momento de derivar, pues el exponente se baja, se multiplica por la variable, dice igual a n por la variable, es decir, por la variable x, y esa x elevado a la n menos 1, es decir, se le quita 1 al exponente. Un ejemplo, vamos a suponer la función de x igual a x al cuadrado, pues aquí vemos que n viene siendo 2 en este caso, entonces la derivada de grado n de la variable, es decir, en este caso es grado 2 de la variable x, es igual a n por la variable, es decir, a 2 en este caso es n, en este caso es 2,
a 2 por la variable, y esa variable elevado a la n menos 1, es decir, elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo tanto, f' de x y la derivada es igual a 2x a la 1, pero no es necesario poner el exponente 1. Se sobreentiende que con poner solamente la variable se sobreentiende que su exponente es 1. Siguiente regla, derivada de una variable de grado n multiplicada por un coeficiente, es decir, derivada de una variable de grado n es esta variable de grado n multiplicada por un coeficiente. Vemos aquí que hay un coeficiente, es a, que esta representa un valor numérico. Entonces, para derivar ponemos f' de x es igual a ese coeficiente por el exponente multiplicado por la variable elevada a la n menos 1. Por ejemplo, si la función de x es igual a 4x a la 8, pues f' de x es igual a 8 por 4 multiplicado por x a la 8 menos 1, es decir, se le quita 1 al exponente. Por lo tanto, la derivada es 32x a la 7. La derivada de 4x a la 8 es 32